Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Hoy vamos a hablar de las nuevas funcionalidades introducidas en el calendario de Airbnb, donde se han añadido herramientas de precio y disponibilidad que hacen ahora del calendario una herramienta súper útil para el manejo de muchos aspectos de nuestro anuncio. Lo vemos ahora. Bien, accedemos a nuestra cuenta de Airbnb. Como siempre, nos vamos a modo anfitrión y accedemos al calendario. Elegimos uno de los anuncios, por ejemplo, este mismo. ¿Vale? Y aquí se nos despliega nuestro calendario. Vamos a ponerlo en grande para que se vea mejor y vemos las diferentes opciones. Bueno, primero mostrar las vistas que tenemos del calendario. Podemos mostrar el calendario tipo anual para verlo todo de un vistazo, o el que estamos acostumbrados, el tipo mensual. Lo vemos aquí, el tipo mensual. Bueno, y a la derecha vemos la implementación de nuevas herramientas. Vamos a ver el precio base. El precio base, recuerden, es el precio que se va a establecer en todo el calendario por defecto. Después, en el mismo calendario, podemos ir modificando precios, como ven aquí, por ejemplo. Pues lo cambiamos esto a 70, guardar. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, a 60, pero bueno, que sepan que se puede hacer. Pero bueno, vamos a seguir viendo las cosas que podemos hacer aquí en esta primera fase. Pues vemos el precio base, el precio de fin de semana. Este es el precio que, si lo modificamos, va a modificar las noches de los viernes y los sábados en nuestro calendario, ¿de acuerdo? También desde el calendario podemos establecer los descuentos, descuento semanal y descuento mensual, y añadir otros descuentos como la reserva anticipada y de última hora, que se pueden hacer de forma muy sencilla en el calendario de nuestro anuncio. Al igual podemos ver las promociones personalizadas y mostrar promociones anteriores. Las promociones personalizadas, no sé si lo han hecho ya alguna vez, pero bueno, es muy sencillo. Vamos a pinchar aquí, nos dice que seleccionemos unas fechas en el calendario, ¿vale? Vamos a tomar estas fechas que están aquí libres. Vamos a dar la siguiente y nos propone establecer un descuento del 28%, que se quedaría en 48 euros. Hay que tomar en cuenta que no va a tomar el precio inicial que tenemos aquí para hacer el descuento, sino un precio medio que calcula la propia herramienta, de 67 euros en este caso, y hace el 28%, sería 48 euros. Dependiendo del descuento que elijamos, se nos van a activar algunas de las ventajas. Vemos que si reducimos el descuento por debajo del 20%, empiezan a desactivarse algunas de las ventajas, ¿vale? Vemos que el 12, y si dejamos un descuento del 1%, solo hay una de las ventajas que se puedan activar. Bueno, esto por un lado, el tema de las promociones. Cargos adicionales. También desde el calendario ahora podemos añadir o jugar con nuestros cargos adicionales. El importe de la estancia, añadir importe de estancias cortas, se puede añadir. Comisión por mascota, podemos añadir comisión de mascota o comisión por huésped adicional, ¿vale? ¿Qué más podemos ver en el calendario? Temas de disponibilidad. La disponibilidad, duración mínima de noches del viaje que queremos, duración máxima, yo lo tengo establecido en 3,90, y personalización de la duración de los viajes. Por ejemplo, si tenemos una fecha donde nos interesa que los huéspedes se queden más tiempo, porque bueno, pues no sé, aquí por ejemplo los días de Navidad y fin de año, para que no haya una reserva que solo ocupe 2 o 3 días y nos fastidie el resto, pues podemos establecer duraciones más largas. Por ejemplo, yo lo tengo aquí del 22 de diciembre al 7 de enero, la duración mínima es de 7 noches, el resto del año pues lo tengo en 3 noches, ¿de acuerdo? Disponibilidad, el preaviso, con cuánto tiempo pueden reservar, con cuánto tiempo no, con cuánto margen puede reservar los viajeros. Pues yo lo tengo el mismo día los viajeros podrían reservar para quedarse ese mismo día, ¿vale? Y el preaviso el mismo día, ¿hasta qué hora? Hasta las 22 horas lo tengo puesto yo. El tiempo de preparación, esto quiere decir si bloqueamos una noche entre un huésped y otro huésped para que no es tiempo a la limpieza, o si podemos hacer la limpieza el mismo día de la salida de un huésped para que ese mismo día entre otro huésped. Yo lo tengo establecido en una noche antes y después de cada reserva, ¿de acuerdo? Para tener ese margen para arreglar la casa, preparar la casa para el siguiente viajero. Esto quiere decir que si sale un huésped hoy no puede entrar otro huésped, puede entrar mañana, ¿vale? Creo que queda claro.
El margen de disponibilidad, con cuánto tiempo quiero yo recibir en reservas, ¿vale? Esto lo podemos modificar con 12 meses de antelación, 24 meses de antelación, ¿vale? Esto, con cuánto tiempo tenemos abierto nuestro calendario para recibir reservas. Y aquí tenemos más opciones de disponibilidad, llegadas no permitidas, salidas no permitidas, para establecer días de llegadas no permitidas y días de salidas no permitidas. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Y las opciones de sincronización de los calendarios. Si tenemos nuestros alojamientos en otras plataformas, es bueno que tengamos nuestros calendarios sincronizados para evitar los overbooking, ¿vale? Que no se solapen unas reservas con otras. Pues esto también lo vamos a poder hacer desde el mismo calendario de Airbnb. Bien, con respecto al calendario en sí, porque estas son opciones de precio y disponibilidad que tenemos en el calendario, pero con el calendario vamos a seleccionar fechas. Bien, aquí si seleccionamos fechas, vemos las noches seleccionadas, el precio por noche. Aquí podemos establecer la disponibilidad o no disponibilidad de esas fechas. Si en el caso ponemos no disponible, pues esas fechas se van a tachar en nuestro calendario y no van a ser accesibles para los huéspedes, o sea, quiere decir que no van a poder reservar. Podemos modificar el precio noche, como vimos anteriormente, ¿vale? Modificamos el precio noche, vamos a dejarlo como está. Y una de las principales novedades son estas dos opciones que tenemos aquí. El precio total para los huéspedes. Ahora vamos a poder ver desglosado cuánto van a pagar los huéspedes por nuestro alojamiento en función del número de viajeros, ¿vale? En este caso, si se quedasen estas 7 noches, pues el huésped pagaría 542 euros. Si sumamos un viajero más, vemos que se añade la tarifa por huésped adicional, 70, y el precio evidentemente sube, ¿vale? Aquí se calcula también la comisión de servicio que cobra Airbnb al huésped, que es un 14,2%. Que siempre hay que tenerla en cuenta porque el huésped no va a pagar lo que nosotros ponemos en el calendario de precio, siempre va a pagar un poco más, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta para una estrategia de precios correcta. ¿Qué más? Aquí vamos a ver también, esto es súper importante, antes Airbnb nos recomendaba precios al alza o a la baja, normalmente a la baja, para que nosotros estableciésemos en el calendario. Pues ahora esto lo hace también, pero de una manera bastante más visual. Podemos ver los anuncios similares que hay, tanto los reservados como los no reservados. Vamos a verlo. Miren, anuncios reservados cerca de nuestro alojamiento o con las características similares a nuestro alojamiento y en la zona de nuestro alojamiento. Vemos que hay unos cuantos anuncios reservados y el precio de esos anuncios reservados. Pues mira, este anuncio está reservado en el periodo a 77 euros la noche, este a 58, ¿vale? Y por aquí hay algunos a 64, 63. Bueno, esto nos da una idea de cómo se está moviendo los precios por la zona. Pero más importante que esto, yo creo que son los anuncios no reservados, que realmente quién es nuestra competencia. Vemos que se abre bastante más el abanico de alojamientos y vemos los precios de estos alojamientos que están ahora compitiendo con el nuestro, ¿vale? Y es ahí donde debemos mover nuestro precio para ser competitivos, ¿de acuerdo? Otra cosa, podemos añadir una nota privada para estas fechas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto es un poco lo básico del calendario. Estas nuevas funcionalidades que convierten, como les dije al principio, el calendario en una herramienta aún más potente de lo que era antes. Y esto es todo. No olviden suscribirse al canal si les ha interesado el vídeo. No olviden que soy super anfitrión, embajador de Airbnb, y estaré encantado de ayudarlos con lo que necesiten. Solo tienen que pinchar en mi enlace de embajador que dejaré en la caja de descripción de este vídeo. Y nada más. Hasta luego. Chao.